Bueno, pues vamos a iniciar con el estudio bíblico. Buenas noches, que Dios les bendiga en gran manera a todos, que podamos tener un tiempo en donde podamos grabar mejor el mensaje de la Biblia, el mensaje del Evangelio, que las palabras que hoy podamos encontrar en la Biblia sean respuestas y soluciones para nuestras vidas, que eso nos bendiga en la familia y que por supuesto eso nos haga ser más aptos para poder compartir el mensaje del Evangelio desde el púlpito y también poder buscar a nuevos discípulos, buscar a esas personas que Dios ha escogido para la salvación. Esperamos estarnos escuchando bien y si en algún momento alguien interrumpe por alguna razón, me detendré para evitar el ruido, entonces estén pendientes de sus micrófonos. Bueno, vamos a iniciar y me gustaría que pudiéramos compartir juntos. Entonces vamos a ir compartiendo juntos algunas enseñanzas de la Biblia a partir de la lectura que tengamos hoy. Sería eso, que pudiéramos opinar, que pudiéramos ir comentando y luego ir concluyendo así para poder recibir el mensaje que Dios tiene hoy para todos nosotros. Vamos entonces, hermanos, a iniciar con el estudio bíblico y para esto vamos a leer el Salmo 23, el Salmo número 23. Vamos a tener la palabra ahí. Voy a leerlo y bueno, después de que le dé lectura, me gustaría escuchar algún comentario sobre este pasaje bíblico, un comentario precisamente sobre el Evangelio a partir de este pasaje bíblico. Es un pasaje muy conocido, es una lectura muy conocida, seguramente la hemos compartido o hemos escuchado muchos mensajes sobre esta porción de la Biblia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es la lectura para hoy, el Salmo número 23. Bueno, me gustaría, amados hermanos, amados pastores, me gustaría oír algún comentario en términos generales sobre este salmo. Y bueno, así escuchando los comentarios, vamos a ir dando también la enseñanza que Dios tiene sobre esta lectura. Bueno, solamente quiero introducir esto. David escribió este salmo seguramente en la época más difícil de su vida, aunque él en su etapa de adolescente había servido cuidando las ovejas de la familia y pudo componer esta poesía, esta alabanza, este salmo, este himno, porque encontró
la respuesta que su vida necesitaba y la encontró precisamente en Dios. Y por eso elabora este salmo que hace referencia a la presencia de Dios en su vida. El salmo podemos verlo desde la perspectiva de siendo Dios nuestro pastor. Por supuesto, a través de Cristo, Dios siendo nuestro pastor. El Padre Celestial estando con nosotros de manera permanente por medio de la obra de Cristo. Pero también, por supuesto, que podemos ver este salmo desde la perspectiva de la provisión absoluta, desde la perspectiva, desde la provisión absoluta de Dios hacia nosotros, dándonos a Cristo como nuestro pastor. Entonces, si lo vemos así, cuando el Salmo dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, es la respuesta de Dios a nosotros. Es la provisión del Padre para nosotros. Nos dio a Cristo, nos dio al Hijo, y por eso podemos concluir, nada me faltará. No me va a faltar nada porque Dios ya me dio la provisión. El Padre ya me dio la provisión. Me dio a Cristo para que sea mi pastor. Pero también está esa otra visión. El Padre Celestial siendo nuestro bendito pastor, quien absolutamente ha asegurado en Cristo Jesús todo lo que nosotros necesitamos. Y por eso podemos decir, el Señor es mi pastor. Nada me falta. Nada me falta, pues Dios ha asegurado las bendiciones que necesito y las promesas que yo necesito, las ha asegurado por medio de Jesucristo. Bueno, me gustaría escuchar algunas opiniones a partir de esta introducción. No sé si alguien quisiera compartirnos su experiencia a través de este salmo, su experiencia espiritual o cómo ha compartido este salmo en algún aposento alto, en alguna predicación de púlpito. Me gustaría escuchar eh, alguna opinión. ¿Quién dice yo? Amén, pastor. Adelante, mi hermano, adelante. Bueno, pastor, yo creo que, bueno, yo nací, crecí nací en los caminos de Dios, nací en una iglesia sirviendo a Dios de pequeño, pero desde que conocí el evangelio que Jesús es el Cristo, pues mi vida ha tenido un giro muy grande, ¿verdad? Y bueno, desde, desde hace poco para acá he estado mirando las escrituras ahora desde el punto de vista del evangelio, ¿verdad? Porque antes lo hacía porque alguien me enseñaba algo de la Biblia y así, pero ahora no, ahora miro la Biblia desde la perspectiva del Evangelio, así, de Cristo. Y bueno, yo en Salmo 23, cuando dice Jehová mi pastor, nada me faltará, yo entiendo que es lo que lo que el hombre necesita es estar con Dios, no necesita otra cosa, pues. En Dios está todo, estar con Dios, es decir, que Jehová sea mi pastor, no necesito más nada, pues. Él es yo creo que ese Salmo 23, yo creo que es como el Salmo capítulo 1, donde dice que estamos plantados junto a aguas de corriente, que da su fruto a su tiempo, que su no cae. Y yo, pues, meditando en el Salmo 23, yo pienso que como que me está enseñando lo mismo que entiendo yo en Salmo capítulo 1. Ok, ok, bien. ¿Alguna otra cosa, pastor? ¿O alguien más quiere comentar su apreciación sobre el Salmo 23? Amén. Tener a Cristo como pastor es una gran necesidad, no solamente para los inconversos, para nosotros que somos cristianos. Hemos enfocado nuestra fe en Cristo, que es el pastor de los pastores, el pastor por excelencia. Y cuando nosotros vemos en el libro de Salmos,
nos está refrescando la idea de que nosotros solo no podemos caminar, de que necesitamos alguien que nos dirija, que marque pasos, que marque huellas, que deje huellas en nuestras vidas. Por eso es que el Salmo 23 ahorita es una gran necesidad para cristianos y para no cristianos, para todo el mundo, porque él dice que es mi pastor, el salmista decía, Jehová es mi pastor y nada, nada me faltará. En el segundo versículo dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, tengo entendido que este lugar es literal, un lugar en Israel donde era muy poco transitado, que era segura la muerte cuando se transitaba por allí. Entonces, cuando leemos la palabra, nos damos cuenta que cuánto en este tiempo necesitamos tener al Señor como nuestro pastor, el que va a dirigir nuestros caminos, nuestros pasos, el que dirige nuestras decisiones y el que marca huella también en nuestro ministerio como pastor. Es un salmo muy actualizado, pastor, que no podemos pasar por alto. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Muchas gracias. Vamos a escuchar a la hermanita que iba a comentar también y después a otro y ya voy a comenzar el estudio. Buenas noches a todos mis hermanos. ¿Me escuchan? Sí, hermanita Zeneida, adelante. Sí, muchas gracias por esta maravillosa lectura y la oportunidad de poder compartir con ustedes. Bueno, generalmente el Salmo 23 es uno de los salmos conocidos casi por todos los cristianos y siempre nos enfocamos en la provisión divina. Siempre hablamos y el texto principal que nos hemos aprendido es Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y pensando en que humanamente siempre estamos pensando en lo que nosotros podemos ver, en lo que nosotros podemos palpar, especialmente las necesidades materiales. Casi solamente en ese sentido, muchos de los cristianos tomamos en cuenta el Salmo 23. Pero cuando dice nada me faltará, y siguiendo la lectura, pues no nos hará falta el cuidado en todos los sentidos, en nuestra vida física, en nuestra vida espiritual y emocional, porque partiendo del punto, ¿verdad?, sobre la experiencia que tenía David como pastor, se entendía que un pastor de oveja cuidaba no solamente para sacar las ovejas a comer la comida, sino también que le daba un cuidado en todos los sentidos de la vida de la oveja. Incluso servía como la puerta para cuidar que la oveja no saliera o que no entrara el enemigo. Pero hay algo, amados hermanos, que me llama la atención y que también me mueve para practicar. Y es que David, el rey David, cuando escribe esto, él es un hombre que está hablando de una experiencia. Un pastor, un líder, un misionero que predica solamente intelecto y que no ha vivido, muy poco impacto tendrá en la vida de otras personas. Y él empieza a escribir, a escribir que Jehová es mi pastor, nada me faltará porque Sí, hermana Zeneida, creo que se cortó. Bueno. Sí, hola, no se hola. ve, hermano. Bueno, Adelante, hermana Zeneida, se cortó, adelante. aquí estoy nuevamente, sí, siempre tenemos esa mala señal aquí en el Atlántico. Entonces, eso era lo que percibí en este momento, ¿verdad? Me gustó de que nosotros como líderes podemos aprender de predicar lo que nosotros vivimos, lo que nosotros practicamos, la palabra de Dios, para que seamos líderes efectivos y no solo hablar intelecto o teoría. Y David hablaba lo que había vivido. Eso es todo por esto, amado. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Escucho un comentario más y ya procedo a dar la lección. ¿Alguien que quiera comentar, por favor?
¿Alguien más? Bueno. No se oye, pastor. Ok, ya. Vamos a iniciar pues. Acuérdense que yo comencé el salmo o la lectura, la introducción, comencé diciendo que David escribió este salmo cuando ya es grande en su proceso más difícil, pero él toma la experiencia que vivió como pastor, porque fue pastor desde adolescente, y habla de esto acerca de cómo ha sido el cuidado de Dios en su vida. Y comentamos que podemos decir con este salmo que tenemos siempre toda la bendición del Padre Celestial. Tenemos todo de parte de Dios. Y esto, todo que tenemos de parte de Dios, es por medio de Cristo. Porque las bendiciones y las promesas de Dios llegan a nuestras vidas por medio de Cristo. Y son recibidas por la fe. Son recibidas por la bendición de poder creer en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Pero también podemos ver este salmo así, como siendo las personas que recibimos la provisión del Padre Celestial, y esta provisión para que no nos falte nada es Cristo. Él es la respuesta, Él es la solución, Él es lo que nosotros necesitamos. Por eso podemos decir que lo único que necesitamos es solo a Dios. Cuando vemos esto desde esta perspectiva de que el propósito de Dios es que en Cristo Jesús volvamos a la comunión con Él. Porque si tenemos la comunión con el Padre Celestial, si tenemos la comunión con Dios, si se restaura la comunión con Dios, entonces lo poseemos todo, lo tenemos todo. Y esto pensando en que Adán y Eva lo tenían todo, pero ese todo, en lo más importante es la comunión con Dios, la relación con Dios. Porque en realidad Dios no les quitó nada de las cosas físicas y materiales que tenían como posesión. Cuando Dios habla acerca de que el hombre con el sudor de su rostro comerá el pan hasta que muera, cuando habla acerca de que el hombre se va a enseñorear sobre la mujer, lo único que Dios está mencionando es que el ser humano se ha corrompido por el pecado. Y como se ha corrompido por el pecado, ya no tiene la capacidad espiritual para actuar como Dios quiso que actuara desde el principio. Perdió la capacidad espiritual. ¿Y eso por qué? Porque el ser humano quedó separado de Dios. Y es echado del huerto. Y Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Entonces hay una separación y el ser humano está errante, está perdido, está separado de Dios. Ahora, cuando este salmo se nos presenta así, siendo el ser humano la oveja y Dios el pastor, o Cristo el pastor, lo que se está mencionando acá es la condición necesitada del ser humano, pero también la necesidad de que tengamos a Cristo en nuestra vida, la necesidad de poder recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque una oveja no puede vivir si no tiene pastor. Una oveja, si no tiene quien la dirija la comida, muere. Una oveja fácilmente muere por el sol.
Si una oveja cae en un hoyo, no puede salir. Si una oveja queda entre espinos, no puede salir. Si una oveja está herida, no puede avanzar. Si uno lleva a una oveja al campo y la deja sola, la oveja no puede regresar por sí sola. Una oveja es frágil por las fieras del campo estando sola. Pero la figura, pues, de la oveja sirve para que podamos entender lo que se profetizó también por Isaías, que somos como ovejas descarriadas, como ovejas sin pastor. Esa figura muestra la condición espiritual del ser humano separado de Dios. Y Isaías precisamente enlista el sufrimiento de Cristo, el derramamiento de la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, por una sola razón, porque todos nos descarriamos como ovejas sin pastor. ¿Y qué es lo que está diciendo la palabra? Que necesitamos que alguien venga por nosotros y nos rescate. De hecho, por eso quiero leer lo que dice Lucas capítulo 5, capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora, esta lectura que acabamos de hacer tiene mucho que analizarse sobre esto, porque deja las 99 en el desierto y va a buscar la que está perdida, pero a los otros los deja en el desierto. Y la conclusión es tremenda, porque dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La pregunta aquí sería si Jesús está hablando de los fariseos que se dicen justos, o en realidad está hablando de los justos, de los que creen en él. Y bueno, esta cita la tomamos porque lo que queremos rescatar de acá es que se relaciona a la oveja con los pecadores. Ese es el punto, que Jesús está respondiendo a la crítica de los fariseos, porque él está con los pecadores, porque los recibe, porque convive con ellos, porque come. Y Jesús está diciendo que esos pecadores son como una oveja que no tiene pastor. Y la oveja no tiene pastor porque está perdida. Porque además, la oveja perdida está herida, necesita ser curada. Se perdió y la busca hasta encontrarla. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. ¿Y por qué la pone sobre sus hombros? Porque es una oveja que está enferma, es una oveja que está herida, es una oveja que requiere sanidad. Entonces, acá aparece pues una enseñanza que nos muestra precisamente la condición del ser humano como una oveja necesitada de un pastor. Y ese pastor es Cristo. Aquí está reflejado. Incluso en Juan 10 también se habla sobre esto. Juan 10 del 11 al 16.
yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego habla acerca de los fariseos, más el asalariado que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Luego menciona él en el versículo 15, como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Luego el 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Entonces, lo que queremos rescatar de acá es que la figura, esta metáfora de la oveja, es propia para los seres humanos que necesitamos ser encontrados por Cristo. Necesitamos ser salvados por Cristo. Entonces, cuando el Salmo dice, nada me faltará, es por esto, porque cuando nosotros creemos en Cristo, lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, volvemos a la comunión con Dios. Volvemos a esa relación con Dios. Y en esa relación con Dios podemos tener todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, si nos enfocamos en las cosas físicas y en las cosas materiales, este salmo resulta frustrante para muchas personas, porque muchas personas dicen, bueno, ¿cómo es posible que la Biblia diga que el Señor es mi pastor y nada me faltará? Y estoy enfermo, no tengo para la comida, estoy pasando una crisis difícil, estoy pasando por un proceso difícil. Y si al momento de predicar este salmo no aclaramos bien o no presentamos claramente el mensaje, entonces nos metemos en problemas, en serios problemas, porque las personas en la mayoría están esperando no tener ningún problema físico, ningún problema de necesidades materiales. Ahora, lo que tenemos que ver acá, hermanos, es que hay varias maneras de ver la respuesta de Dios precisamente como que en verdad nada nos falta. Primero es esto. En la Biblia también encontramos la palabra que dice que somos una manada pequeña. Y esa manada pequeña tiene como herencia el reino. A vuestro Padre le ha placido daros como herencia el reino. Precisamente hablando acerca de tener la seguridad de que estamos con Dios y vamos a tener todo lo que realmente necesitamos. Ahora, pensemos en una persona que tiene una enfermedad o una persona que tiene necesidades del pan de todos los días. ¿Cómo poder hablarle de esto? Si está enferma, si no tiene comida. Lo primero que debemos aquí ver es que cuando estamos en Cristo, Dios siempre está obrando para nuestro bien en medio de cualquier proceso. Y tal vez el mundo no lo comprenda, tal vez los incrédulos no puedan entenderlo, pero nosotros sabemos que aunque estemos pasando por la peor crisis, por la peor circunstancia de la vida, todo va a obrar para nuestro bien. Y lo vemos en la vida del apóstol Pablo, lo vemos en la vida de muchas personas que aparecen en la Biblia precisamente enfrentando procesos difíciles. Pero el ejemplo más claro que tenemos es el apóstol Pablo, quien aprendió a estar contento en la escasez y en la abundancia, teniendo y no teniendo. Pero él nos presenta su testimonio y dice
que todo lo que le ha ocurrido obra para el propósito principal del ser humano en esta tierra. Porque el propósito principal del ser humano en esta tierra no es comer y no es beber. De hecho, el reino de los cielos fundamentalmente no es comida ni bebida, sino justicia y paz. La comunión con Dios. El hecho de estar reconciliados con Dios. El hecho de estar con Dios. Y vivimos para el deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? El evangelismo, la evangelización. Cosa que haremos solamente aquí en la tierra. Entonces el apóstol Pablo dice que todo lo que le ha ocurrido redunda, contribuye, colabora para la predicación del evangelio. Y esto se acepta por fe. Esto no es por razonamiento, esto es por fe. Entonces, cuando pasamos por circunstancias difíciles, podemos saber que Dios está obrando ahí para nuestro bien espiritual y está obrando para su propósito, que seamos instrumentos para que nos convirtamos en esos verdaderos testigos. Pero también podemos ver esto desde otra perspectiva. El hecho de que el Salmo, ¿cómo concluye el Salmo? Miren cómo concluye. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Y luego dice, mi copa está rebosando. Y el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué es lo que está diciendo esta parte de la Biblia? Que la oveja que está siendo guiada por su pastor, la oveja se dirige hacia algo, se dirige hacia un sitio. ¿Y cómo es ese sitio? En ese sitio, la mesa está servida. No hay necesidad. El gozo es abundante. No hay escasez. La copa rebosa. Y además, cuando menciona, unges mi cabeza, se refiere a una íntima comunión con Dios, a una relación muy especial, muy estrecha. Por eso habla de ser ungido, como el hecho de que si alguien recibía en su casa a una persona, le ungía también para refrescarlo, porque había caminado, había venido desde lejos, y lo ungía para refrescarlo cuando le recibía en la casa. También había una persona que le lavaba los pies porque pues venían empolvados del camino que era largo y cansado. Entonces hay una bienvenida, hay una relación estrecha. Y luego dice que el bien y la misericordia permanecen para siempre. Y los enemigos han sido vencidos. Ya no hay enemigos. Ya no está el pecado, ya no está Satanás, ya no está la muerte. Entonces, desde esta perspectiva podemos decir que cuando recibimos a Cristo, cuando creemos en Cristo, cuando Él es nuestro pastor, desde ese momento tenemos ya todo, absolutamente asegurado todo. Y podemos disfrutar las primicias de eso. Claro, lo vamos a disfrutar plenamente cuando estemos con Cristo cara a cara. Pero yo tengo que decir, la sanidad de mi cuerpo está asegurada absolutamente, porque mi cuerpo será glorificado como el de Cristo. No habrá más dolor, no habrá más llantos, no habrá más tristezas, no habrá más muerte. Acá en la tierra puedo padecer de pan, pero además eso está asegurado porque un día no voy a tener ninguna necesidad. Hoy tengo dificultades, tengo adversidades, pero todos mis enemigos ya son vencidos porque estoy en Cristo. Ya nada me va a dañar. El pecado no me va a dañar. Satanás no me va a dañar. La muerte no me va a dañar. Y todo eso no es algo que yo voy a lograr por mi fuerza. No es algo que a ver si lo logro, a ver si lo tengo,
a ver si es posible, a ver si lo merezco, a ver si lo logro. No, es algo que ya está asegurado. Por eso cuando el texto dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. ¿Eso qué quiere decir? Aunque acá en Reina Valera aparece como futuro, nada me faltará. En realidad es un presente continuo. Nada me falta. Hoy nada me falta. Mañana nada me falta. Y así nada me falta. Nada me falta porque estoy en Cristo. Porque Cristo está en mí. Entonces yo creo que esta lectura que acabo de hacer del Salmo debemos considerarla porque si ustedes se dan cuenta, del versículo 1 al versículo 4 habla específicamente del pastor y de la oveja. Y ya luego mete otras cosas, versículo 5 y versículo 6. Pero en realidad el versículo 5 y el versículo 6 es parte del mismo Salmo. Y nos está diciendo el versículo 5 y el versículo 6 cuál es nuestra realidad presente en el sentido de que poseemos todo esto, aunque no plenamente, pero lo poseemos. ¿Por qué? Porque podemos sentarnos en la mesa con Dios. Estamos sentados en la mesa con Dios. Y justamente cuando participamos de la comunión, participamos de la mesa. Tenemos victoria sobre la angustia, sobre los enemigos, sobre Satanás. Somos ungidos. ¿En qué sentido? Tenemos el Espíritu Santo y hay gozo en nosotros. Tenemos la misericordia de Dios y sus bondades. Y además, Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes y tenemos un lugar asegurado. O sea, esto lo poseemos por poseer a Cristo, por tener a Cristo como nuestro pastor. Pero en el versículo 1 y 4 se deja ver nuestra vida peregrina en este mundo. Esa vida peregrina de la oveja siguiendo a su pastor. Y por eso dice que aunque pase por valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque hay un peregrinaje, hay una trayectoria y esto es nuestra vida todos los días practicando nuestra fe en Jesucristo. Por eso rápidamente les voy a presentar 6 cosas fundamentales para nuestras vidas que recibimos del Evangelio, que recibimos de Cristo como nuestro pastor. Lo primero, en el versículo número 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí se habla del reposo, el reposo. ¿Y dónde reposa la oveja? Reposa en pastos delicados y reposa junto a aguas tranquilas. El reposo, ¿cómo podemos entender el reposo de uno? Solamente hay una manera de reposar. Cuando nuestras cargas son quitadas, cuando nuestro pecado es quitado, cuando nuestra culpa es quitada. La carga más pesada de uno es el pecado, es la culpa. Y cuando nosotros tomamos la ley como solución, la carga se vuelve aún más pesada. Porque si no entendemos la ley, entonces no encontramos respuesta, no encontramos solución. Y la ley frustra. Y la ley nos entierra más porque nos damos cuenta que no podemos. Y no podemos, y no podemos, y le intentamos y no podemos. Y alguien puede llegar a pensar, es imposible. Y por eso muchas personas dicen, yo no comienzo la vida cristiana porque no voy a aguantar. Porque es muy difícil, es muy complicado guardar todo eso. Entonces, lo primero que aparece acá es el reposo que uno tiene cuando recibe a Cristo como el pastor. Porque el único que puede quitar nuestras cargas es Cristo. El pecado y la culpa. Todo eso es
quitado por Cristo. ¿Quién es el que nos libera de la maldición de la ley? Cristo. ¿Y por qué nos libera de la maldición de la ley? Número uno, porque somos culpables, pero Él ya pagó la culpa por nosotros. Número dos, porque Él ya obedeció lo que nosotros no podemos obedecer. Y por eso somos despojados de esa carga. Somos libres de esa maldición. Entonces, lo primero que encontramos acá es la reconciliación. Porque el peso del ser humano es precisamente el hecho de que es culpable, es un pecador y la ira de Dios está sobre él. La justicia de Dios está sobre él. Pero en Cristo Jesús somos reconciliados y ya no hay enemistad con Dios. Y por eso decimos, sí, tengo mi pastor. Dios es mi pastor, porque en Cristo Jesús vuelvo a la comunión con Él. Yo estaba lejos, pero ahora estoy cerca. Yo estaba separado, pero ahora estoy unido y Él es mi pastor. Ya no tengo a Dios en contra de mí. Ahora Dios está a favor de mí. Antes estaba en contra de mí porque era culpable y vivía para el pecado. Pero hoy mis pecados han sido perdonados, mi culpa ha sido quitada. Dios ya no está en contra de mí, está a favor de mí. Y por eso la segunda cosa, la provisión. Delicados pastos y junto a aguas tranquilas. Una oveja, ¿qué necesita? Una oveja necesita comida y necesita bebida. Lo mismo, una oveja necesita reposar. Entonces, podemos decir que Dios nos hace disfrutar de lo que en verdad nosotros necesitamos. Ahora, y esto en lo espiritual y en todo lo demás. Sí, porque ¿en dónde buscamos el pan? En Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿En quién esperamos ser provistos de lo que necesitamos para el cuerpo? En Dios. Y cuando Jesús habla de buscar primeramente a Dios, su reino, a través de recibirle a Él como el Cristo, antes habló acerca de cómo las aves de los cielos son bendecidas, cómo los lirios del campo son bendecidos. Y con eso está diciendo, miren, está resuelto todo lo que ustedes necesitan cuando están en la comunión con Dios, cuando han sido justificados, porque reciben la justicia de Dios. Entonces, ahí también en la justicia de Dios está la bendición para la ropa, está la bendición para la comida, así como las aves de los cielos tienen esa bendición. Pero por supuesto que nosotros buscamos lo fundamental. Lo fundamental es Cristo, porque cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Lo que buscamos es la comunión con Dios, porque cuando tenemos la comunión con Dios, lo tenemos todo. Por eso, en Mateo, Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá como añadidura. Entonces, el que se enfoca en buscar la añadidura, puede que tenga añadidura con el esfuerzo personal, con la buena disciplina y usando los talentos y el potencial que tiene. Puede que tenga comida, tenga bebida, tenga fama, tenga los tesoros del mundo. Pero eso es pasajero. Y eso no le garantiza lo demás, lo más importante. Pero cuando tenemos lo fundamental, que es Cristo, que es la comunión con Dios, entonces de manera natural, como consecuencia, también vamos a tener lo demás que Dios quiera darnos. Porque Dios puede querer no darme pan hoy. Dios puede querer no darme salud hoy. Pero yo entiendo, no importa, todo está bien,
porque yo tengo a Dios conmigo, tengo el Evangelio, tengo a Cristo. Y además eso que hoy no tengo, lo tengo asegurado para la eternidad. Y además lo que hoy me hace falta, lo que hoy no tengo, sirve como una plataforma para el deseo de Dios, para el plan de Dios, a través de mi vida. Lo que no tengo hoy, lo que me falta hoy, hoy no tengo salud, hoy no tengo el pan. Eso sirve como una plataforma de bendición, porque de una u otra manera mi vida va a ser bendecida, porque me voy a aferrar a Cristo y voy a ser bendecido de manera espiritual. Por eso, entonces debemos decir estas dos cosas. Tenemos la restauración. Tenemos la reconciliación, la reconciliación y tenemos la provisión. Y lo tercero, la restauración. Versículo 3, confortará mi alma, confortará mi alma. Esto habla acerca de la restauración, porque confortar tiene que ver con levantar lo caído. Confortar es llenar de fuerza. Confortar es que algo está tirado, algo necesita ser lleno de vida. ¿Y qué es lo que el pastor hace? Ya hemos dicho, el pastor lleva a las ovejas para que beban agua, para que coman pastos y las lleva al reposo. Pero también el pastor busca a la oveja perdida, la busca. Si la encuentra en el hoyo, la saca. Y por eso vemos que el pastor tiene una vara y un cayado. El cayado sirve para sacar a la oveja que está en el pozo, la oveja que está entre los espinos. La oveja está herida. El pastor la cura, la pone sobre sus hombros y la lleva al redil. Esto tiene que ver con confortar. Confortar es llenar de vida, es poner vida, es poner ahí la fuerza que se necesita. Y por eso decimos que tenemos la restauración en el Evangelio. Y eso es de manera permanente, porque se restaura toda nuestra vida. Se restaura la comunión con Dios más y más. Podemos decir que hemos tenido comunión con Dios, estamos teniendo comunión con Dios y vamos a tener comunión con Dios como algo que se tiene que estar practicando, experimentando, como algo que se va restaurando. El grandísimo problema, hermanos, es que muchas veces no entendemos los términos y decimos, ya tengo comunión con Dios. Sí, tengo comunión con Dios, pero también debo decir, necesito tener comunión con Dios. Voy a tener comunión con Dios, porque esto es algo que se tiene que ir restaurando cada día cuando el evangelio se va grabando en nuestra vida. Y así se va restaurando mi vida, porque vengo del pecado y ya mi pecado fue perdonado y mi culpa fue quitada, pero yo todavía cargo con traumas, con situaciones del pasado que poco a poco tengo que ir dejando. Cada día debo renunciar a mi propio yo. Se restauran mis relaciones y relaciones en la familia, relaciones en el trabajo, relaciones con la naturaleza, relaciones en todo. Todo se va restaurando. Se va restaurando mi mente, mi profesión, mis capacidades, mis facultades. Se van restaurando mis buenos hábitos. Todo es una restauración permanente. Y eso a medida que vamos disfrutando del evangelio, a medida que vamos disfrutando del pastor. Entonces, tenemos ya, hermanos, reconciliación, provisión, restauración. Número 4, dirección. Mire lo que dice la Biblia. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará. El pastor nos da dirección. ¿Dónde está la dirección de nuestra vida? En el evangelio. ¿Cuál es la dirección que nuestra vida necesita? Es el evangelio, es la palabra, es Cristo, es la verdad. Esa es la dirección para nuestra vida. Ahora, dice que nos va a guiar por caminos de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que nos guía a través del evangelio. ¿Quién es nuestra justicia? ¿Nuestras obras? ¿Nuestro comportamiento, nuestra conducta es nuestra justicia? No. Nuestra justicia es Cristo. Número 1, porque Él pagó ya nuestra deuda.
Y número dos, porque Él obedeció por nosotros. Entonces, lo que se está diciendo es que nuestra vida es por Cristo y a través de Cristo. Nuestra vida todos los días debe vivirse a través de Cristo, no dependiendo de nuestra justicia personal, sino de la justicia de Cristo. Por eso dice el texto, por amor de su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra guía en Cristo, nuestra guía en la justicia, nuestra dirección en la justicia, no es por nosotros y a través de nosotros, no. Es por Dios mismo, por Él y a través de Cristo. Por amor dice, de su nombre. O sea que mire, yo no merezco nada. Yo no merezco nada bueno. Lo que Dios me da, me lo da porque Él decidió dármelo libremente. Es porque Él quiso glorificarse, Él quiso honrarse. Y esto es, entonces, a través de Cristo, la justicia de Cristo. O sea, Dios no está diciendo, mira, estoy preparándote la mesa en mi presencia, en mi gloria. Te voy a dar la victoria, tu copa va a rebosar, te voy a ungir, te dará el bien y la misericordia para siempre a través de ti. Dependiendo cómo te comportas, veré si lo logras, veré si caminas rápido, veré si tú caminas sin detenerte. No, dice el texto, por sendas de justicia. Dios está diciendo, yo no dependo de ti, dependo de mí mismo. No voy a hacer las cosas porque tú las merezcas, las voy a hacer por amor de mi nombre, por mí mismo lo voy a hacer. Y no voy a depender de tu justicia, voy a depender de la justicia de Cristo. Y por eso es que podemos decir gracias, Dios, porque nuestro peregrinaje en este mundo es un peregrinaje no para ver si llegamos, no, es que vamos a llegar. Nuestro peregrinaje no es para ver si lo logramos, no, es que ya está logrado. Y está logrado porque Cristo lo hizo por nosotros. Pero esto debe ser experimentado en nuestra vida más y más a medida que nos grabamos el Evangelio. ¿Y qué es grabarse el Evangelio? Es recibirlo, es entenderlo, es recibirlo. O sea, si se nos habla el entendimiento del Evangelio y lo recibimos, es algo que se graba en nosotros y comenzamos a experimentar el Evangelio por la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo obra en nuestra vida a través del Evangelio. Entonces tenemos dirección. Y bueno, para ir concluyendo, número 5, protección. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí está la protección. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros a través de Emmanuel, que Él es el pastor. Pero también podemos decir que si estamos en Cristo, la presencia de Cristo está en nosotros para siempre. Estoy en Cristo, Cristo está en mí. Él es el pastor que me cuida. Y vean cómo dice, hermanos, tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, no vas a morir. No te vas a quedar perdido o tirado, no, o destruido, no. La vara sirve para que el pastor defienda a su rebaño de las fieras. Entonces no te va a destruir nada. Tampoco te vas a quedar perdido porque yo voy contigo, te acompaño. Aunque te toque pasar por un momento de peligro, un momento difícil, no temas, no te vas a quedar ahí. Lo que te rodea son sombras. Por eso dice, sombras, valles de sombra de muerte. Un perro te puede morder, pero la sombra de un perro no te puede morder. Entonces el ánimo acá es, yo te protejo porque voy contigo. Mi vara, la vara del pastor para defender al rebaño. El callado para sacar a la oveja que se trabó en la espina, para sacar a la oveja que cayó en el pozo.
para guiar a la oveja, para conducirla, para animarla, para jalarla, para llevarla, para encaminarla, para impulsarla. Y por eso dice, infunde aliento. O sea, no vas a morir, vas a tener vida siempre. Siempre vas a tener vida. Entonces anímate. Yo te doy la protección. Y por último, la glorificación. ¿Dónde está la glorificación? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Moraré por largos días. Esta es la glorificación. Los enemigos fueron vencidos. La mesa está servida. El gozo es para siempre. La abundancia es para siempre. La copa rebosa para siempre. No hay ningún mal que nos pueda tocar, porque ya estamos allá. ¿Dónde? En la casa de Jehová para siempre. Esto es la glorificación. Entonces, 6 cosas: reconciliación, provisión, restauración, dirección, protección y glorificación. Y todo esto, ¿por qué? Porque Cristo es nuestro pastor. Todo esto es ¿por qué? Porque Cristo logró que volvamos a la comunión con el Padre Celestial, y el Padre Celestial es nuestro gran pastor. Podemos verlo así desde esta perspectiva. Cristo, mi gran pastor, está conmigo. El Padre, mi gran pastor, porque Cristo vino para reconciliarme con el Padre, para que vuelva al Padre, para que yo vuelva como cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, en la comunión espiritual con Dios, y lo tenían todo. No tenían ningún problema. Amados pastores y hermanos, yo deseo que el estudio que hemos compartido sobre este salmo realmente sea de bendición para todos nosotros. Bueno, esta es una lectura que yo hago del salmo. Yo sé que pueden haber otras lecturas o otra manera de organizar la enseñanza, pero yo he estructurado esta enseñanza así, de ese modo, a través del Evangelio. Entonces, yo deseo que esto sea de bendición para ustedes, y si consideran que esta es la palabra de Dios, pues la puedan compartir, y que sea de mucha bendición también para otros hermanos.